el derecho de todo individuo de elegir de forma libre cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio, así como su libre opción sexual, ¿no? Y al final, el juzgado de distrito lo que establece es que el artículo 49 del Código de Familia, que es aquel que utilizó el código, las autoridades de registro civil para negar el matrimonio a Javier Ricardo, textualmente cito, viola las garantías de igualdad y no discriminación contenidas en los artículos 1º y 4º constitucional, puesto que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es una amenaza u oposición a la conservación de la familia, pues la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia que no surgen necesariamente del matrimonio entre el hombre y mujer, ¿no? Y finalmente, como digamos la orden central que da la juez es que ordena al registro civil aplicar a favor de Javier y Ricardo la figura del matrimonio de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de suerte que se entienda que el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones. Es decir, la juez tercero de distrito le dice al registro civil, en pocas palabras, tienes que casarlos, ¿no? Porque el matrimonio ahora tiene que ser interpretado a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales como la unión entre dos personas. Ya no es esa limitación de la unión entre un hombre y una mujer, sino la unión entre dos personas. Básicamente, a grosso modo, son como algunos de los lineamientos, las partes fundamentales que establece la sentencia del juzgado tercero de distrito, emitida a favor de Javier y de Ricardo. Y bueno, antes de dar la palabra a las demás compañeras y compañeros, es muy importante situar esta sentencia en el contexto de la iniciativa también que ya está en el Congreso del Estado. Como ustedes saben, desde noviembre del año pasado hay en el Congreso del Estado una iniciativa para modificar todas aquellas normatividades que siguen obstaculizando que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio o ser reconocidos como concubinas o como concubinos. En consecuencia, esta sentencia se agrega a toda una serie de peticiones que desde la sociedad civil, desde las organizaciones que conformamos este colectivo, se han hecho para que esa iniciativa, en cumplimiento del derecho a la no discriminación reconocido y establecido por el artículo 1 de la Constitución, pueda ser dictaminada en sentido favorable. Entonces nosotros esperamos que ahora sí el Congreso, ya con esta sentencia jurisdiccional, con esta sentencia judicial, de una vez, ya con estos lineamientos, pueda dictaminar en sentido favorable, que sea una obligación dictaminar en sentido favorable esta iniciativa que desde noviembre del año pasado ya tiene en su poder y que desafortunadamente hasta la fecha la han mantenido en la congeladora legislativa. Entonces vaya que esto es una nueva exigencia y un nuevo llamado al Congreso del Estado para que finalmente homologue la normatividad y la haga compatible con los criterios de igualdad y no discriminación que protegen la Constitución Política Federal y las distintas sentencias que se han emitido ahora por el juzgado tercero de distrito, pero también desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Digamos que más o menos el contenido, ya voy a dar también el uso de la palabra, ya agarré yo el micrófono, entonces no me acuerdo el nombre del juez, pero si entras en la página del Consejo de la Judicatura Federal, ahí está. Juzgado tercero de distrito, sí. Ayer la directora del Registro Civil salió a decir que se iba a analizar esta resolución a favor de Javier Ricardo para ver si se apelaba la decisión, ¿no? O sea, que está todavía renuente a aceptarlo. ¿Qué opinión les merece? Bueno, yo creo que es cierto que es un recurso que tienen las partes en un procedimiento, en este caso el gobierno del Estado, ¿no? A través de la directora. Pero si estamos hablando de un Estado de derechos donde se respeten los derechos humanos, un Estado incluyente, en un clima de democracia, yo creo que lo que se tendría que ver es respetar la resolución de la juez para de esta manera estar respetando los derechos humanos de las personas y para que éstas lo puedan ejercer. En este caso, bueno, Javier y Ricardo. El que puedan interponer un recurso es el derecho que tienen, pero también va a demostrar
que les interesa más mantener un status quo violatorio de derechos humanos que tener una apertura importante a favor de los derechos humanos de las personas en el Estado. Complementando un poco lo que comenta Amelia, yo nada más le recuerdo que cuando se fue a hacer la petición, lo que dijeron las autoridades de registros civiles, yo no les puedo casar a menos que tengan la orden de un juez. Ya tienen la orden de un juez, ¿no? Entonces, si impugnan ese discurso que esgrimieron cuando fuimos de que ellos son tolerantes, plurales, pues va a quedar evidenciado que fue una falsedad, ¿no? Entonces, porque ellos mismos, si ustedes revisan el video que en su momento se grabó, ellos lo que dicen es, nosotros no podemos casarnos a menos que tengamos la orden de juez. Pues ya está la orden de juez. Entonces, en caso de impugnar, pues va a quedar un poco desbaratado este discurso de tolerancia y de apertura, etc. ¿Por qué cree que cambió de opinión la directora? Eso habría que preguntárselo a ella. Nosotros, vaya, al menos las declaraciones que ha hecho la directora con posterioridad a la solicitud han sido de que ellos son respetuosos de los derechos humanos y que lo que tienen es un impedimento legal. Bueno, pues ahora el juez les ha dicho, ya no tienes, si tienes que levantar ese impedimento legal y casarlos. Nosotros esperaríamos que la directora de registro civil y las autoridades de registro civil sigan con esta congruencia en el discurso, cuando menos públicamente han expresado, que realmente los casen. Si impugnan, va a quedar evidenciado pues, que eso fue justamente nada más un discurso, ¿no? Comentaba el diputado Gallardo que a partir de otros 4 casos similares se creó una jurisprudencia, y no a partir de esto ya se crea una jurisprudencia. No se necesitan 5 resoluciones iguales en el Estado para que se cree la jurisprudencia. Creo que Colima está en esa situación, ya presentaron 5 amparos y si en Colima los 5 amparos se resuelven de la misma manera, o sea, dándole la razón a los peticionarios, entonces ya para Colima se crearía la jurisprudencia y eso haría necesario modificar la legislación. Acá solamente llevamos uno, pero bueno, también tenemos que seguir impulsando. ¿Vienen otros en camino? Algo interesante, ayer a partir de que se dio a conocer un tanto lo que había pasado, 4 parejas se acercaron a la página que tenemos en Facebook para manifestar que están interesados en que el colectivo lleve el proceso legal, como sucedió en el caso de Ricardo y de Javier. Entonces, yo creo que a menos de 24 horas de que se dio a conocer, se acercaron 4 parejas y yo creo que vamos por un buen camino. La página es matrimonio para todos, con @ todos, todas, en Yucatán. Sí. La sociedad cree ustedes que si lo aceptan, porque a veces yo creo que hay muchos tabús. Han hablado ustedes perfectamente de la cuestión legal, jurídica. También tienen toda la razón de la cuestión de lo que decía lo del diputado Gallardo, ¿no? Que presenta esa iniciativa. Pero sin embargo, la sociedad cree ustedes que se acepten esos cambios, porque ustedes pues con todo el derecho y la justicia tienen para casarse entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, pero creen que la sociedad sí los acepte ustedes en un momento, acepten ese cambio. Ejemplos muy claros cuando la lucha por los derechos civiles de los negros y empezaron los matrimonios mixtos, es algo que se tardó tiempo. Creo que no basta con lo que se haga legalmente, sino también hay que promover la educación en un ambiente de los derechos, el respeto y de la tolerancia, para que estos cambios que buscamos en la sociedad sean aceptados. Pero es una cuestión de educación y hay que empezar desde abajo. Yo creo que se va a tardar tiempo. Hay creencias profundamente arraigadas en nuestra sociedad y que solamente las podemos combatir con educación, con la verdad, con conocimiento científico, objetivo. Es la única manera, pero sí ya va a llevar tiempo, no va a ser fácil. No les dejaban hacer foros. O sea, la iniciativa no se analizó, no se consensó, la dejaban en la congeladora, como ustedes dicen, desde noviembre. Eso yo creo que ha impedido que ustedes también avancen, ustedes como grupo, ¿no? Como un grupo de hombres, mujeres. O sea, esa iniciativa pues tiene al aval de ustedes, pero parece que hay unos funcionarios a lo mejor con ideas demasiado retrógradas en un momento dado, ¿no? Yo creo que esto es importante, esta lucha lo que ha marcado y lo que ha, digamos, desnudado, porque se han visto desnudados, que hay un acuerdo confesional, legislativo y religioso, porque muchas organizaciones
interreligiosos se pusieron en contra de la iniciativa y fueron los cambios constitucionales. Pero lo que demuestra también es que solo se usa la diversidad sexual para votos electorales, y creo que es muy claro remarcarlo, que tanto el PRI como el PAN han usado a la diversidad sexual y basta de estarlos usando. Yo creo que hay que otorgar los derechos. Ya hay un 10% prácticamente con estudios demostrados que de la población es de la diversidad sexual. Entonces yo creo que es suficiente para ir otorgando los derechos, y es hora de que ellos demuestren realmente ser demócratas, ser apegados a los derechos universales, a los derechos que todo este individuo tiene. Entonces creo que lo tienen que demostrar ahora. Ellos tienen un reto más que nosotros. Hay, nada más precisar sobre esta pregunta que usted hacía. La sociedad podrá estar a favor o en contra de un sector, pero lo que es innegable es que estamos hablando de una realidad que ya existe. ¿Sí? Y como realidad es una realidad que se ha invisibilizado. Lo que se está pidiendo es, no puede seguir manteniendo en la invisibilidad a un sector importante y muy amplio de la sociedad. Es decir, tienes que reconocerle derechos. Si la sociedad está de acuerdo o no está de acuerdo, bueno, desafortunadamente en este tipo de casos la verdad es que no importa mucho, ¿no? Porque aquí estamos hablando de reconocimiento de derechos, no estamos hablando de... ¿Perdón? Eso dicen que ustedes forman parte como de 100.000 votos. No serían 100.000. Bueno, es el 10% de la población. En el estado se calcula que de 1.800.000 habitantes sea más o menos es el 10%. Pero dice usted que utiliza diversos nada más ustedes, nada más en cuestión electoral, y después ya no les quieren hacer caso. Exactamente, porque se dice que bueno, sí, les vamos a otorgar, se salen en marchas, apoyan marchas, o se dan besos en las marchas, ¿no? Aquellos besos de Judas muy claros. Entonces, pero, ¿qué sucede con esto? Que los besos no cambian a nada. Acuérdense que hubo una demanda clara de discriminación del gobierno del Estado, y el pretexto del gobierno del Estado fue que porque besó la gobernadora a Mami Blue, no era discriminatorio el gobierno. Así se utilizó ante derechos humanos, está en digamos, en los estudios que se hicieron, en la defensa del gobierno del Estado. Entonces me parece que así con besos no se cambia un Estado, se cambia con realidades jurídicas. En caso de que no sea otorgado este matrimonio, ¿qué alternativas tomarían ustedes? No, es que aquí no es optativo, si lo puede, o sea, aquí ya hay la orden. ¿Es obligatorio? Es Sí. completamente obligatorio. Lo que puede hacer es lo que comentaba Amelia, el registro civil puede impugnar. Entonces, si impugna, y hay que decir impugnar con prácticamente nulas posibilidades de hecho. La Suprema Corte ya ha establecido criterios clarísimos, ¿no? O sea, es decir, no tienen argumentación para dónde irse. Es nada más lo que harían al impugnar sería retrasar la consumación del matrimonio, ¿no? La consumación legal del matrimonio, ¿no? Sería el único efecto que... Entonces, por eso decimos que sería francamente una muestra hasta de mala leche que lo hicieran, ¿no? Porque en realidad ya la Suprema Corte, en los casos de Oaxaca, en el caso del Distrito Federal, ahora en Colima, ahora en Yucatán, los criterios son clarísimos, ¿no? Que se han establecido. Entonces, nosotros esperamos que en estos 10 días que tienen para impugnar, pues en realidad no lo hagan para que permitan que se consumen legalmente. El compañero quería decir yo quiero hacer una precisión. Este movimiento no solamente está conformado por personas homosexuales o que pertenecen a la diversidad sexual. O sea, este movimiento no es un movimiento de solamente personas homosexuales que están buscando el matrimonio. No, es un movimiento muchísimo más amplio que está formado por organizaciones que trabajamos en cuestiones de derechos humanos. Entonces sí me gustaría que el foco se ponga en eso, ¿no? No tanto que son un grupo de homosexuales, hombres y mujeres que están luchando por esto, es algo muchísimo más amplio. Mucho más plural. Mucho más plural. Aquí hay personas de distintas orientaciones y preferencias sexuales que conformamos el colectivo. Y otra cosa, hablando de los grandes cambios sociales, que muchas veces se dice, Yucatán no está preparado, hay que preparar primero a la sociedad para aceptar esto. Los grandes cambios no se han dado de esa manera. Ya hablaba Jorge de la cuestión de los derechos de las personas negras o afroamericanas, pero también tenemos muchos casos, por ejemplo, el voto de la mujer. O sea, si se hubiera preguntado en su momento, hace 50 y tantos años, si la mayoría quería que las mujeres votaran, hoy en día las mujeres seguirían sin ese derecho, ¿no? Entonces creo que se tienen que dar los cambios
buscando las estrategias, como en este caso, que fue una estrategia jurídica, y a partir de ese cambio, la sociedad se va adaptando a la nueva realidad. Sí, Y pienso... lo que sí quiero hacer hincapié es que este es un tema de derechos humanos. Y no es que sean nuevos derechos que se están buscando, sino simple y sencillamente el reconocimiento explícito de los derechos que ya se tienen desde hace años. O sea, no son derechos que acaban de surgir a partir de los análisis que hizo la Suprema Corte, sino que son derechos que vienen desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además es una corriente a nivel mundial de este respeto y garantía del ejercicio de los derechos. Y tiene que ver también con que el gobierno en cada país tiene que ser laico y trabajar para garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de que siempre van a haber opiniones distintas en una sociedad. Podemos ver que España, que es un país que es considerado pues también profundamente católico, al igual que México, hace años que aprobó los matrimonios entre personas del mismo sexo, o sea, el matrimonio entre dos personas. Argentina también ya lo aprobó, que incluso el Papa es argentino. Estados Unidos acaba de eliminar una ley, la ley DOMA, que aplicaba al ejército, y de esta forma también se va abriendo, no solamente en toda la sociedad, sino en sectores que han sido muy conservadores e inflexibles ante otras manifestaciones que no sean las heterosexuales. Y lo importante acá es demostrar realmente ese interés que se tiene en la protección de los derechos humanos y en el respeto y garantía. O sea, no nada más es, no voy a hacer nada por no violentar tus derechos, sino que tengo que hacer todo porque todas las personas puedan ejercerlos de una manera plena, de una manera integral, y por lo tanto el Estado en Yucatán tiene que considerar ese respeto y también los mecanismos que garanticen el ejercicio. Que se tuvo que recurrir a una estrategia jurídica, bueno, pero a partir de esto es importante que se empiece a caminar en esa cultura. ¿Sí? Es que, si mal no recuerdo, la invitación decía que iban a estar los chavos, los que forman la pareja. Entonces, ellos no van a hacer declaraciones, o no piensan hacer declaraciones por ahora. Sí, por ahora no piensan hacer, están como un poco abrumados también por la noticia y la vorágine, que van muy contentos, pero están dándose también un tiempo, ¿no?, para poder salir a la luz pública. Los Iván sí piensan salir y declarar. Sí, claro, sí, por supuesto. En ese sentido, ¿ustedes tienen planeado hacer un tipo de manifestación para hacer valer sus derechos en el Estado? ¿Manifestación? No, pues en realidad seguir con las exigencias, con las estrategias. Nosotros esperaríamos, como bien decía Amelia, se tienen que juntar un determinado número de casos para poder declarar imposición. Nosotros esperaríamos de verdad que el Congreso, siendo congruente, no esperara que se juntaran esos casos, ¿no? Es decir, pareciera ser como una... No sé cómo expresarlo cuando los congresos se empeñan, a pesar de que cada vez la Suprema Corte, los jueces de distrito desgranan con claridad los argumentos que establecen el por qué estas restricciones son discriminatorias, el empeño de los congresos por mantener sus normas y por impugnar y por seguir, es verdaderamente, es lamentable, ¿no? Es lamentable. Nosotros esperaremos que aquí el Congreso, ya que aquí ya tienen una iniciativa, pues dictaminara sin esperar a que se lleguen a 5 casos, ¿no? Pero la pareja ya dio una fecha, el 14 de diciembre, para que se realice el matrimonio. ¿Es la fecha del matrimonio? ¿Es fecha? Esa es una fecha tentativa de ellos, pero bueno, pues eso puede ser modificable de acuerdo a sus criterios. Eso sí, no, porque sería muy complicado que nosotros pudiésemos pronunciarnos sobre la fecha de su matrimonio. Pero digamos que a partir de que, lo importante es que a partir, si pasan los 10 días, ya se ejecuta la sentencia, en cualquier momento a partir de esa fecha, ellos ya pueden ir al registro civil y solicitar su matrimonio en acatamiento de la sentencia de la jueza de distrito. Si me permiten complementar algo de lo que comentaba Jorge, ¿no? Yo creo que esta es una gran oportunidad para el Estado, para el Congreso, ¿no?,
de reconocer ya los derechos que per se están implícitos en las personas. No creo, de manera personal, no considero que sea necesario esperar que si se nos juntan las 4 parejas, que si se realiza, se declara la inconstitucionalidad o todo el trámite legal que tenga que hacer. No olvidemos que Yucatán es uno de los altos índices en crímenes por odio y homofobia. ¿Sí? Y todo esto realmente únicamente culpabiliza la discriminación. ¿En dónde está la discriminación? En el ámbito legal y en el ámbito social. Hablábamos de que si la sociedad está ya preparada para esto, definitivamente es un cambio muy importante, pero no podemos dejar de lado todo esto que está sucediendo. Estos crímenes, estar en 4º lugar a nivel nacional no es nada agradable. Entonces es muy importante tener en cuenta que todo esto puede mermar. Estos crímenes por odio, por homofobia, pueden mermar si así nuestras autoridades y nuestro Estado empieza a garantizar nuestros derechos. ¿Sí? No hay que dejar de lado esta parte, es muy, muy importante. ¿Qué es el hecho de discriminar? ¿Qué conlleva? ¿No? Conlleva toda esta especie de suicidios. También estamos en un alto número de suicidios, muchos de ellos por jóvenes, y no sabemos que estamos ahí, ¿no? Hombres, quizá por la homofobia interna, por la homofobia social, el bullying por personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexual. Entonces es muy importante no dejar de lado todo este problema social que se está dando a raíz de esa discriminación legal que existe. Héctor, si hubiese alguna pregunta o más, hay un boletín de prensa por ahí que tiene parte de la información. Les pedimos que pueda ser uno por medio. Solo hay gente. No se amontonen, por favor.